¿Por qué quise hablar de esto en esta mañana? Porque dije el domingo pasado en la mañana que todo cristiano, para ser cristiano, tiene que vivir inmerso en el Espíritu Santo. Porque no puede existir tal cosa como un cristianismo sin el Espíritu Santo. Porque no puede existir tal cosa como un cristianismo de espalda al Espíritu Santo. Porque el representante de Cristo sobre la faz de la tierra, el representante de Dios sobre la faz de la tierra, para esta era, para este momento, es el Espíritu Santo. Porque la iglesia nació como resultado de la llegada del Espíritu Santo. Y desde luego, lo que estoy planteando, lo estoy planteando con todo el conocimiento y lo estoy planteando con toda la intención. Y dentro de ello quiero postular algo mucho más claro todavía. Porque tal vez alguien pueda pensar y alguien pueda creer que mi postulación es exclusivista. No, es todo lo contrario. Mi postulación es universal. Si alguien quiere proclamarse cristiano, tiene que vivir una experiencia con el Espíritu Santo. Y si bajo la sombrilla de la cristiandad está el mundo pentecostal, tiene que vivir bajo la experiencia del Espíritu Santo. Y si bajo la sombrilla de la cristiandad está el mundo metodista tiene que vivir bajo la experiencia del Espíritu Santo. Y si bajo la sombrilla de la cristiandad está el mundo bautista tiene que vivir bajo la experiencia del Espíritu Santo. Y si bajo la sombrilla de la cristiandad está el mundo católico tiene que vivir bajo la experiencia del Espíritu Santo. ¿Se imagina usted una cristiandad llena del Espíritu Santo? ¿Se imagina usted una cristiandad con conciencia plena de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de su pueblo? ¿Se imagina usted la fuerza, la autoridad y el poder que tendría la iglesia como voz profética dentro del marco de la cristiandad si entendiera bien la obra del Espíritu Santo en medio de ella? Entonces, ¿por qué no procurar vivir sometidos por completo al Espíritu Santo? ¿Por qué no procurar que la gracia y la plenitud del Espíritu Santo sea quien colme nuestra vida para dirigirla, para gobernarla? ¿Por qué tener resistencia al trabajo y a la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué interpretar la experiencia de una vida plena del Espíritu Santo como una analogía de ignorancia? Como algo análogo a lo retrógrada, a lo primitivo, a lo cavernícola. ¿Por qué vivir? Yo hace unos años atrás conversaba con un ministro amigo, donde en su denominación, no postulan ni afirman la experiencia de los dones y los carismas del Espíritu Santo. No los postulan. Y él me decía en la conversación: mira, Moisés, finalmente yo soy así porque yo estoy dentro de esta denominación. Esta es mi idiosincrasia religiosa y así es como yo aprendí. Y yo le digo: bueno, pues desde luego, claro que sí. ¿Qué podemos hacer sobre el particular? Pero mire lo interesante. Unos meses después volvimos a sentarnos a conversar. Y muerto de la risa, mira lo que me cuenta. Me dice: Moisés, fui a la convención mundial de mi denominación. Y algo sucedió. Pues yo me hospedé en el mismo hotel donde se iba a hospedar la persona que iba a predicar en la convención.
Y mientras yo estoy en el counter del hotel haciendo mi registro, me percato que hay un problema. ¿Y sabe cuál era el problema? Que el predicador se había quedado sin habitación. Y desde luego, como escucho el proceso y la discusión y lo que se está dando, entonces yo me volteo y le digo al hombre del counter: mira, en mi habitación hay 2 camas. Si él quiere, puede quedarse en la habitación conmigo. Y cuando se dio la conversación y se dieron cuenta que ambos eran ministros de la misma denominación y que ambos vivían la misma experiencia de fe, pues concurrieron, pues no hay ningún problema resuelto. Así que el amigo mío pastor y el predicador de la convención, ambos subieron a la misma habitación para ser compañeros de cuarto por esa semana de convención. Y mi amigo me dice: Moisés, al otro día cuando ese hombre predicó, yo me quería derretir. Aquel mensaje era un mensaje poderoso. Aquel mensaje estaba lleno de unción. Era algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado en mi denominación. Me dice: llegamos a la habitación esa noche, conversamos un rato. Yo le testifiqué de cuánta edificación había sido para mi vida personal y ministerial, su mensaje. Desde luego conversamos y nos acostamos, pero como a las 5 de la mañana yo siento a alguien que está en una esquina del cuarto en un murmullo. Y cuando yo me levanto y miro, yo veo que está el predicador en una esquina, en una dimensión totalmente extraña para mí. Dice: yo no pude aguantar. Yo me levanté y me fui a la otra esquina a orar. Cuando él terminó de orar, yo no pude esperar y le hice la pregunta: tú eres el predicador de nuestra convención y yo te escuché ahí en unas cosas raras, distintas a lo que nosotros postulamos. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Me dijo: si anoche me testificaste que Dios había ministrado a tu corazón a través de la palabra que me había dado, esta es la respuesta del por qué predico así. Oiga bien, hubo un hombre a mediados del siglo XX llamado David du Plessis. Fue entrevistado por 21 obispos. Luego de haberlo escuchado, luego de haberle hecho muchas preguntas, y uno de ellos se puso en pie para preguntarle a David du Plessis lo siguiente: óigame, reverendo, nosotros decimos lo mismo que usted dice, predicamos lo mismo que usted predica, de hecho usamos los mismos textos que usted usa. Tenemos que admitir que con usted se siente diferente. Tenemos que admitir que con usted hay una dimensión distinta. Pero queremos preguntarle, ¿qué es lo que lo hace distinto? Si predicamos la misma Biblia, hablamos de los mismos textos, decimos hasta casi las mismas cosas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David du Plessis? Un hombre que vivía en el área de Texas dijo: lo que pasa es que ustedes predican en frío y yo predico en caliente. Y ellos no entendieron. Le dieron: usted puede explicarlo. Y le dijo: claro que les voy a explicar. Vivo en Texas. Todas las semanas yo voy en el fin de semana a comprarme la mitad de un ternero. Llego a mi casa con él y lo meto al freezer. Desde luego, como ya el ternero está en el freezer, ahora yo he decidido invitarlos a ustedes 21 obispos a mi casa a comer. Y hemos llegado a mi casa. Y desde luego yo les voy a preguntar a ustedes sobre las propiedades alimentarias que tiene el ternero. Y ustedes me pueden decir desde las vitaminas y desde las proteínas, todo lo que contiene el ternero.
Ustedes están llenos de información, de lo saludable que puede ser ingerir el ternero. Pero yo vengo y levanto el freezer y sobre la mesa donde están ustedes 21 sentados, pongo el ternero congelado y les digo, como ustedes tienen tan buena conciencia del efecto positivo del ternero, cómanlo. A eso yo llamo, dijo Duplessis, predicar en frío, testificar de Cristo en frío, hablar de Jesucristo en frío. Ahora, si por el contrario, ustedes están sentados en la mesa, conocen todas las propiedades, todos los elementos necesarios que tiene el ternero para el beneficio de la salud del organismo, pero ahora, en lugar de yo ponérselo aquí congelado sobre la mesa para que ustedes se lo coman, le digo a mi esposa, llévalo a la cocina y prepáralo. Y mi esposa lo descongela. Y mi esposa ahora lo adoba. Y mi esposa ahora lo prepara. Y mi esposa ahora lo pone en el horno que tenemos aquí en la casa. Y a la hora cuando ustedes que están conversando conmigo empieza a salir ese olor agradable de carne bien preparada. Empieza a salir. ¿Verdad que el apetito se les abre? Y verdad que ustedes quisieran que la conversación se acabe porque lo que están esperando es que el ternero se ponga sobre la mesa. A eso le llamo yo predicar en caliente. ¿De qué le vale a la iglesia decir yo sé que estamos bajo la dimensión del Espíritu Santo si no participamos de esa dimensión? Yo sé que estamos bajo la fuerza y la influencia del Espíritu Santo, pero si no nos aventuramos a entrar dentro de ella. El doctor Mackay, presidente de la Universidad de Princeton, en la década del 60, finales de la década del 60, dando su discurso a los graduandos de la universidad, como presidente de la universidad en aquella ocasión, dijo estas palabras: la iglesia necesita resolver qué quiere ser. Si un monumento a la memoria de Dios o un instrumento de su poder viviente. Los cristianos necesitamos resolver. Mire que nosotros estamos hablando con tanta preocupación. Mira que nosotros estamos tan preocupados por el futuro de la humanidad. Mira que nosotros estamos preocupados por lo que le vamos a deparar a nuestros niños. Mira que estamos preocupados por lo que le vamos a dejar, por el legado social, cultural, moral, ético, que le vamos a dejar a nuestros niños cuando usted y yo ya no existamos. Mire que estamos preocupados por el debacle moral que nuestra sociedad vive. Pero déjeme decirle con toda franqueza y con toda honestidad, la única alternativa bíblica es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no solamente que seamos llenos nosotros, sino que llevemos a una experiencia con el Espíritu Santo a nuestros jóvenes. Que llevemos a una experiencia con el Espíritu Santo a nuestra niñez. Mire, olvidémonos tanto de todas estas preocupaciones que tenemos. Nuestra sociedad se nos está cayendo en canto. Nuestro mundo se nos está haciendo añicos. La única alternativa que la iglesia tiene
es ofrecer lo que Lucas le está ofreciendo a Teófilo. Teófilo, la alternativa de gracia, la alternativa de salvación, la alternativa de gloria es encontrarse con Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo quiero leerle unos pasajes bíblicos rápido, para que usted vea la diferencia que presenta la Biblia cuando un hombre y una mujer es lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4 y versículo 11. Mire lo que dice la Escritura. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos al 4:31. Ese Jesús es en la vida de la fe, donde está la cabeza del ángulo, ¿verdad? Ahora, mire, en Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos ¿de qué? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que hablaban ¿con qué? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. 13:46, Hechos 13:46. Mire lo que dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando ¿con qué cosa? Con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pero ¿con qué hablaba Pablo y Bernabé? Con denuedo. En el 14:3, mire lo que dice la Escritura. 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Hablando con qué? Hablando con denuedo. Ahora, 19:8. Mire lo que dice. 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿habló con qué? Con denuedo. Mire ahora Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2. Mire cómo dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tú y yo seremos instrumentos de Dios. Tú y yo seremos instrumentos del poder viviente. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, y como resultado de ello, habrá en nosotros una capacidad de denuedo. ¿Qué significa denuedo en el contexto de Lucas? Es sencillo. Denuedo significa pasión intrépida como resultado de tener convicción de que se vive bajo el Espíritu Santo. Denuedo es entender lo que dijo Jesús: recibiréis poder hasta ser capaces de, en el denuedo del poder, desarrollar tal pasión intrépida como resultado de tener convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando con denuedo por el Espíritu Santo hablamos a otros, la palabra se opera sanidad, se opera salvación, se opera restauración por el Espíritu Santo. Dije ahorita que la postura nuestra no es exclusivista, porque la evidencia bíblica dice con perfecta claridad que el Espíritu Santo es para todos cuantos el Señor llamare. Yo no estoy diciendo que tienes que abandonar tu iglesia, a los que nos escuchan por radio. Yo no estoy diciendo que tienes que abandonar tu fe, a los que nos están viendo por internet. No estoy diciendo que tienes que abandonar tu iglesia, aún a los que están en nuestra congregación en la mañana de hoy.
Porque los dones del Espíritu no son una gracia incondicional. Los dones del Espíritu son dados para todos los que lo anhelan, para todos los que lo desean. De hecho, la Escritura dice en el cumplimiento que demarca y entiende Pedro, que esta era la respuesta de la profecía de Joel cuando dijo: derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Experiencia con el Espíritu Santo. Los jóvenes el viernes me preguntaban: ¿y cómo uno puede entrar en experiencias más profundas, espiritualmente hablando? Y yo recordé una experiencia que podía servir de analogía y se las compartí a ellos. Le dije: yo nunca había tenido un Volkswagen, nunca, pero un día me compré uno en 300 pesos. El asiento era una lata de galletas sultana. En una lata me monté para llevármelo de donde lo compré a mi casa. Y después que lo arreglé y lo puse bonito, y salí a la calle en mi Volkswagen, que muchos Volkswagen yo veía. Con anterioridad no veía uno, pero después de ese día me cruzaban, se me paraban al lado derecho, al lado izquierdo, y decía: Dios mío, pero qué muchos Volkswagen hay, pero qué muchos carros de estos hay. Pero yo no sabía que había tantos carros Volkswagen, por una sencilla razón: porque me había involucrado en los Volkswagen. Descubrí inclusive que había un hombre que tenía más de 100 en aquel entonces. Descubrí que había gente que le hacía tantas cosas a esos carritos. Me di a la tarea entonces de conocer la historia del por qué en Alemania se creó y cuál era el propósito político para crear. Empecé entonces a indagar y a investigar por una sencilla razón: porque me involucré en el mundo de los Volkswagen. ¿Cómo puedo vivir yo una experiencia espiritual de ascendencia, de trascendencia, de día a día, de momento a momento? ¿Sabe cómo? Cuando me meto en el territorio del Espíritu Santo. Entonces empiezo a descubrir todo lo que hace el Espíritu Santo por mí, todo lo que opera el Espíritu Santo en mi favor, todo lo que realiza el Espíritu Santo en favor de la iglesia, cómo dirige a la iglesia, cómo dirige al hombre, cómo dirige a la mujer, cómo dirige a los ministerios. Querido, cuando yo dije el domingo pasado que quien no vivía una experiencia con el Espíritu Santo todavía no había entendido bien lo que era cristiandad, no lo estoy diciendo en el vacío. Es que llana y sencillamente Jesús dijo que convenía que Él se fuera, porque cuando Él se fuera, entonces llegaría ¿quién? Llegaría el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo sería el que nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Por eso Lucas le escribe a Teófilo: esta experiencia del Espíritu Santo vino a judíos, vino a samaritanos, vino a gentiles, vino a perseguidos, vino a perseguidores. Y Teófilo, si tú crees en Jesucristo también, esta experiencia del Espíritu Santo también vendrá a tu vida. Que el Señor lo bendiga.